Muy buenas con todos, compañeros, continuemos con esta información. Angélica Porras, abogada e integrante de Acción Jurídica Popular, consideró que la ratificación de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral por supuesta violencia política de género sobre la fiscal Diana Salazar tuvo un cálculo político. Indicó que el dictamen, donde se plantea una multa de $35,000, emisión de disculpas públicas y pérdida de derechos políticos, no es técnica ni jurídica, sino de acomodo. No había sentencia antes de elecciones porque a los jueces del TCE les interesaba no pelearse con la Revolución Ciudadana si ganaba Luisa, para no perder los cargos. La justicia electoral es a la carta, manifestó. Por el momento, tanto ella como Priscilla Schettini agotarán todos los recursos judiciales en el país para echar abajo la sentencia del TCE, aunque tampoco descartan acudir a instancias internacionales. Además, la abogada citó una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Gustavo Petro en Colombia, donde se indicó que no se pueden quitar derechos políticos a menos que exista una sentencia de carácter penal ejecutoriada. Pero ya entraron en una embajada extranjera, ya han irrespetado la Constitución, además de actuar bajo la mesa solo por sus intereses. Capaz y esto ni siquiera se toma en cuenta, porque no actúan más allá de los caprichos del niño mimado de Carondelet. Sí, niño mimado porque quieren que su madre lidere la asamblea para cuidar sus caprichos. Angélica también consideró que la asamblea debe revisar y ser más específica respecto a la tipificación de violencia política de género, porque el actual artículo permite una interpretación antojadiza y con laxitud. Explicó que la violencia política de género se basa en la violencia que se ejerce sobre una persona por su condición de mujer, como en el caso del ex asambleísta Diego Ordóñez, cuando dijo que la legisladora Mónica Palacios pasó del tubo a una curul. Pero decirle a una persona, ya sea hombre o mujer, que es corrupta o que ha plagiado su tesis y tiene pruebas, es parte de un ejercicio de control de parte de los ciudadanos. Pero aquí lo jurídico y constitucional no sirve, y eso es un paso al fascismo, puntualizó. ¿Cómo se puede ver estas reuniones a nivel internacional y sobre todo este presidente estrechándole la mano a un genocida como Netanyahu, Presi? Turismo pagado por el pueblo ecuatoriano. Netanyahu es impresentable porque por lo menos es polémico, ¿no? Entonces, ¿para qué se va a meter allá? ¿Cuántos aliados perdemos? El Oriente Medio, ¿ya? Todo el mundo musulmán. Esas son torpezas, ¿no? De un niño engreído que no sabe dónde está parado. Pero es turismo porque no va a lograr absolutamente nada. ¿Quién va a venir a invertir? Vaya a inclinarse a los Emiratos Árabes, vaya a saludar al rey Carlos, lo que le dé la gana, va a saludarse con Macron. ¿Qué inversión inglesa, francesa, de los Emiratos va a venir a un país con la destrucción del Estado de Derecho del propio presidente? Con el fraude del 13 de abril, porque la gente a nivel internacional no se va a comer el cuento de esas elecciones. Con el nivel de inseguridad que tenemos, con decrecimiento económico, sin políticas claras. Entonces, ¿qué país va a invertir en eso? No va a venir. La única forma de romper este círculo vicioso en que nos han metido se llama Estado, la inversión pública. La inversión pública rompe este estado de cosas, dinamiza la economía y ahí puede venir inversión extranjera luego de pacificar el país, hacer que se respete el Estado de Derecho. Pero en las condiciones actuales, ir a hacer esa gira es turismo con plata del pueblo ecuatoriano. Y en el avión presidencial, que insinuó que no le iba a utilizar porque cada hora de vuelo costaba una carrera universitaria. Bueno, ya cuántas centenas de carreras universitarias se ha comido este muchacho. Y sobre todo el bendito avión socialista, como mencionan todos, que ninguno vende, todos se rehusan Lazo dijo, jamás utilizaré este lujo socialista. Se fue como más de 14 veces, creo. Pero no pasa nada, cuando son cosas inaceptables, porque manipulan a la gente. O sea, en el siglo XXI, una república de 17 millones de habitantes que tenga 2 jefes ejecutivos no era solo para el presidente, era para el Estado ecuatoriano. El tonto Eseli dijo que no podían viajar ministros, no puede viajar presidente de la Asamblea, presidente de la Corte de Justicia, solo presidente, vicepresidente y sus respectivas esposas. O sea, tiene un zapato en la cabeza. Yo que viaje la esposa del vicepresidente o mi esposa, prefiero 1000 veces que vea un ministro de finanzas conseguir financiamiento. Pero así es la estupidez que hemos vivido en los últimos años. Pero en todo caso, 2 jets ejecutivos de 13 pasajeros, uno de corto alcance y otro de largo alcance, y eso eran lujos.
Y con eso nos llenan la cabeza y nos llenan de odio. Y hay gente que compra ese odio. Así mismo es. Y Presi, hablando de la forma de la economía, por ejemplo, cuando usted dice quién va a venir a invertir, ya lo hemos visto en este último año, pero digamos que, a ver, fue un año y la gente necesita más tiempo. Daniel Noboa dijo que si salía de nuevo, ya con 4 años, podían venir a invertir y podían venir las relaciones diplomáticas con otros países que las vimos destrozadas, incluso con una cumbre donde no fue nadie. Solo el rey de España que no pinta nada al final. Y vamos a ver cuántos vienen a la posesión. Vamos a ver cuántos vienen. Justo quería preguntarle, más allá de todo este tema, sí, me imagino, ¿no? Más allá de lo de Netanyahu, usted dice, ¿quién va a venir a invertir a Ecuador también cuando tenemos una economía en recesión? ¿No hay posibilidades de que esto por lo menos tome otro rumbo y que la gente y los mandatarios, los líderes de otros países puedan ver a Ecuador de nuevo como un país donde se puede invertir y tener ganancias? Por el camino en el que vamos, de ninguna manera. Esta gente no cree en el Estado, cree en sus negocios privados, asalta el Estado para ahí garantizar sus negocios. Y se sometió al Fondo Monetario Internacional, y el Fondo Monetario Internacional lo que les interesa es garantizar el pago de la deuda externa, y para eso hay que solucionar el déficit fiscal, y para eso va a exigir que se eliminen subsidios, que suba el precio de los combustibles, para eso va a exigir disminuir el gasto social, la inversión pública, y vamos a ir por el camino exactamente opuesto al camino que se requiere para superar la recesión y para recuperar ese país que teníamos hasta el 2017, ¿no? Ahora, vamos a hablar entonces un poco de lo que se viene, ¿no? Porque la persecución política, hablarle de persecución política a ustedes es como ya hablarle de las tesis que ha hecho, ¿no? Pero digamos que la persecución política, desde el 13 de abril ya había una lista de quiénes eran los nuevos perseguidos. Entre ellos, claro, estaba no solo Luisa González, Diego Borja, sino incluso hasta periodistas también de medios digitales de izquierda o progresista o como se les quiera llamar. Y ya hay una lista y la lista está completamente verificada y usted mismo lo anunciaba. La persecución política en este nuevo periodo de Daniel Noboa va a ser aún más fuerte, Machi. Desconozco, tal vez continúe con lo mismo, porque hemos sido perseguidos el primer día. Este tipo quería ser nuestro candidato. Yo le puedo dar el nombre del contacto cuando me llamó. ¿Ya? Me quiso ver aquí en Bélgica, yo no quise verlo, porque él tiene oficinas en Amberes, viene seguido a verlo. Yo no quise verlo, pero quería correr con nosotros y nunca le paré bola, nunca le respondimos su ilusión. Sí me llamó alguna vez como diputado, pero porque quería ser presidente de una comisión, pero después quería reunirse conmigo. Por eso es que está resentido, pues, Maggi. Bueno, pero recuerde que ganó la elección diciendo él no es anticorreísta, él no está contra nadie. ¿Sí? Pero cuando le convino, iba a perder la consulta popular con mayor amplitud, porque la perdió. No reparó un segundo en asaltar una embajada y secuestrar a un refugiado político. Eso no existe precedente en la historia. Este es un hombre malo, sin escrúpulos. ¿Ya? Entonces, la persecución la tenemos hace tiempo, ¿no? La Diana Salazar lo utiliza para todo. Es su recadera, para amenazar a todo el mundo, para allanar. ¿No? Mire lo que le hacen a Priscila Schettini y a Ángela Porra. Denuncia por plagiadora esta sinvergüenza de Diana Salazar. Todo el mundo sabe que es verdad, lo reconoce la Universidad Central. Pero son tan sinvergüenza que una universidad dice que no es plagio, es impericia. Es decir, ellos gradúan profesionales imperitos. Es una contradicción, porque si eres profesional, eres perito en lo que estás haciendo. Entonces, es una vergüenza, pero se ha perdido hasta la vergüenza en el país. La dignidad.